Por eso yo quiero en esta mañana compartir contigo una palabra y quiero invitarte a que abras tu Biblia conmigo en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16, a partir de su verso primero, quiero compartir contigo la palabra de Dios en esta mañana, titulada Una provisión extraordinaria. Una provisión extraordinaria. Decirle a la persona que está a tu lado: Dios tiene para ti una provisión extraordinaria. Y decirle a la persona que está al otro lado: Dios quiere que tú seas su provisión extraordinaria para esta nación. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 16, en su versículo 1 en adelante, dice así la palabra de Dios a tu espíritu en esta mañana. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificios a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén, amén. Mi amado hermano, Dios estaba preparando un tiempo extraordinario, especial para su pueblo, para la nación de Israel. Dios en ese tiempo, en ese texto, en ese relato, se había determinado a realizar algo extraordinario, una obra maravillosa, una obra extraordinaria. Una obra extraordinaria que al ver con los ojos humanos sería perceptible, tangible, palpable, sería algo extraordinario. Dios había determinado realizar eso en ese tiempo de Israel, en esa época de esa nación, de ese pueblo. Y Dios se había provisto. Dios estaba levantando, estaba trayendo, estaba proveyendo algo extraordinario para la nación de Israel. Mi amado hermano, en este año extraordinario,
Dios de la misma manera, Él está agendando, Él está escribiendo, Él se ha determinado a abrir los cielos sobre tu vida. Él está determinado a liberar sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tus estudios, sobre tus sueños. Está determinado a liberar una provisión extraordinaria que te quedarás impactado por lo que Dios tiene para ti. Ese es el tiempo de Dios para esta iglesia, para esta nación en este año. De la misma manera que lo era en aquel tiempo. La Biblia dice en el Salmo 135, en su versículo 6, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Amado hermano, absolutamente todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios determinó hacer, todo lo que Dios soñó, todo lo que Dios prescribió, todo se cumplirá. No hay ninguno de ellos que caiga por tierra. Dios no es un frustrado porque sus sueños no se cumplieron. Absolutamente por el contrario, Dios cumple todo lo que determina. Dios cumple todo lo que quiere, no solo en los cielos, también en la tierra, también en tu vida que ha sido formado del polvo de la tierra, también en esta nación, también en este tiempo. Dios hace absolutamente todo lo que quiere. Porque Él es soberano, porque Él es poderoso, porque Él es glorioso, porque no hay límites para Él. Él es poderoso. Por eso es en que en el profeta Joel, en su capítulo 2, verso 28 dice: y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Mi amado hermano, cuando Dios dice en los postreros días derramaré mi espíritu, Dios está diciendo que su propia presencia sería derramada en la tierra, en la vida del hombre, de la mujer, del joven, del niño, del anciano, del adulto, de todos, sobre toda carne, mi amado hermano. A veces nosotros como cristianos hablamos del cielo, soñamos con el cielo, sabemos que sus calles son de oro, sabemos que la propia gloria de Dios alumbra aquel lugar, no hay necesidad de luz, de sol. Sabemos que hay cosas maravillosas, perlas, piedras preciosas. Soñamos con el cielo, pero Dios dice aquel lugar que es el ideal de sus sueños, aquel cielo que ustedes saben que es glorioso. Dios dice: en los postreros días, lo más precioso del cielo proveeré para la tierra, que es mi Santo Espíritu. Mi amado hermano, lo más precioso del cielo, mucho más que las calles de oro, mucho más que las piedras preciosas encontrado en aquel lugar. Lo más precioso es la presencia de Dios en aquel lugar. Aquel lugar pierde su sentido sin la presencia de Dios. Y Dios dice: en los postreros días, lo mejor del cielo es reservado para la tierra. El mejor vino está reservado para el final de la fiesta. Aleluya. Mi amado hermano, esos son los tiempos extraordinarios. Cuando yo leo esta palabra, cuando yo escucho esta verdad, mi amado hermano, se produce un terremoto dentro mío, porque me inconformo con la vida que estoy viviendo, porque sé que necesito más de Dios, porque sé que hay mucho más de Dios para mi vida, porque sé que hay mucho más que buscar, que alcanzar en Dios, porque Dios prometió lo más precioso del cielo para mí aquí en la tierra, lo extraordinario, fuera de lo usual, fuera de lo común. Dios derramó su espíritu, y esos últimos días, esos postreros días, bíblicamente comenzó en el día de Pentecostés. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Se derramó el Espíritu Santo y comenzó los últimos tiempos, bíblicamente hablando. Y Dios reservó lo mejor para los últimos tiempos. Dios reservó, mi amado hermano. Yo no estoy en contra de lo que ya fue hecho hasta aquí. Gran parte de lo que estamos viviendo y cosechando es por lo que nuestros padres de la fe, entiendes, en toda la historia de la iglesia cristiana han hecho hasta aquí. Pero yo me inconformo, mi amado hermano, en ir a un libro de teología para leer un comentario antiguo. El mejor vino está preparado para estos tiempos. Lo mejor de tu vida está preparado para estos tiempos.
Mi hermano, revise su biblioteca. Revise su biblioteca cristiana. Hay libros que ya fenecieron, que fueron solo para su tiempo. Dios tiene algo nuevo para ti. Dios tiene un vino nuevo para ti. Dios tiene una manera de ver diferente la palabra de Dios, según la visión del reino de Dios. Dios ha reservado su Santo Espíritu, lo mejor que existe en el cielo. Este tiempo extraordinario comenzó, como he dicho, en el día de Pentecostés. Ahora Dios en nosotros y entre nosotros. Dios en nosotros y entre nosotros. Y de la misma manera, mi amado hermano, Dios estaba proveyendo un tiempo extraordinario para su pueblo Israel en los días de este texto que acabamos de leer. Y es aquí donde yo quiero hablar de esta provisión extraordinaria. Y el primer punto de este mensaje es dejando de llorar por Saúl. Dejando de llorar por Saúl. El versículo 1 del capítulo 16 dice: dijo Jehová, dijo Dios a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? ¿Hasta cuándo llorarás, Samuel, por Saúl? ¿Hasta cuándo llorarás? Mi amado hermano, existe un tiempo para llorar en la vida, pero ese tiempo tiene un límite. Hay gente que por un dolor, por una frustración, por un sueño perdido, por una palabra hiriente, por un acontecimiento, se quedan llorando el resto de sus vidas. No consiguen levantarse. Hay gente que usa su pasado como una anestesia psicológica, diciendo: yo soy así, no puedo avanzar porque así me criaron, porque así era el medio en el que vivía. Mi amado hermano, el medio en el que estás no podrá influenciar tu vida en cuanto tú decides por Dios. José fue entrenado en Egipto, que representa el mundo, mas él permaneció firme en su corazón con Dios y fue usado para traer una gran obra. Nunca su corazón fue influenciado por Egipto. Entonces, mi amado hermano, nunca coloque como excusa su familia, su creación, lo que le ha faltado en la vida. Ya ha terminado el tiempo de llorar. El lloro es para apenas un momento. Deje de llorar por aquellas cosas de la vida. Deje de llorar por la oportunidad perdida. Dios le dice a Samuel: Samuel, deja de llorar por Saúl. Ya ha llegado, ya basta, ya es suficiente. ¿Quién fue Saúl por quien lloró el gran profeta Samuel? ¿Quién era este hombre? Saúl. Saúl fue el primer rey elegido de Israel, elegido por el pueblo. Quiero invitarte a que abras conmigo tu Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 8. Primer libro de Samuel, en su capítulo 8, veremos la petición del pueblo por un rey. Capítulo 8 dice en su versículo 1: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos.
Ese es el inicio, es la gestación del reinado de Saúl, el primer rey de Israel. Hasta ese entonces la nación de Israel había pasado o había sido juzgado o liberado por jueces, hombres tomados por el Espíritu de Dios y levantados para impartir justicia, para impartir equidad, para impartir liberación al pueblo de Israel. Ahí vemos la historia de Sansón, de Jefté, de Gedeón, jueces, libertadores. Y Samuel era un juez en Israel, era un profeta, era un sacerdote. Y el pueblo llega ya él avanzado de edad y le dice: Samuel, los principales, los ancianos de la ciudad, y dicen: Samuel, nosotros queremos un rey conforme a las otras naciones. Como las otras naciones tienen, así también queremos. Samuel, con el corazón dolido, destrozado, se va y busca a Dios, y Dios le dice: Samuel, escucha al pueblo, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Me han desechado a mí. Cada vez que nosotros despreciamos una autoridad impuesta por Dios, cada vez que un hijo desprecia a un padre, cada vez que una esposa desprecia a un esposo, cada vez que un liderado desprecia a su líder, cada vez que una oveja desprecia a su pastor, está desechando a Dios de su vida. Está desechando a Dios. Y Dios le dice: Samuel, 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 no te preocupes, no es contigo el problema, ellos me han desechado a mí. Escúchales, provéeles un rey. Y así entonces Saúl fue elegido rey por el pueblo. Diga conmigo así: Saúl fue elegido rey de Israel por el pueblo. La Biblia dice que Saúl era un hombre imponente, da para percibir, un hombre que pasaba por una cabeza al ejército de Israel, un hombre alto, un hombre de un buen porte. Y el pueblo vio el porte de Saúl, la figura emblemática de un gran rey, y dice: nosotros queremos a este hombre, este sea el rey de Israel. Y ellos eligieron a Saúl, y Saúl fue el rey de Israel. Y Saúl, él cayó en desobediencia, él pecó delante de Dios. Dios aún así había acogido a Saúl, lo había amado y había determinado que su reinado sea eterno. Sin embargo, Saúl pecó en dos ocasiones claramente contra Dios. Y usted conoce el pecado de Saúl, o los pecados. En una oportunidad, Saúl, cuando Dios iba a realizar un juicio sobre los amalecitas, sobre un pueblo que había sido contrario al pueblo de Dios en su peregrinación por el desierto rumbo a la tierra prometida. Y Dios en aquel momento, delante de Moisés y Josué, había contendido en contra de Amalec por todas sus generaciones. Y Dios decidió cumplir su voluntad en el tiempo de Saúl. Y le dice: Saúl, destruya a todo ese pueblo, a todos. Y Saúl va y obedece a medias. Y trae a los reyes y trae un ganado para comer un buen asadito. Y él desobedece a Dios. En una otra ocasión, Saúl como rey estaba al frente. Israel estaba en un lugar rumbo para salir a la guerra, el ejército de Israel. El otro lado del ejército enemigo, para encontrarse en el valle donde generalmente se libraban las batallas. Y Dios le dice por medio de Samuel a Saúl: Saúl, espérame 7 días. Yo llegaré al 7º día, y en ese 7º día ofreceré un holocausto, alabanza, adoración a Dios para salir a guerrear. No salgas a la guerra sin que yo como sacerdote ofrezca una alabanza y adoración a Dios. Mi amado hermano, el pueblo de Dios yerra al salir a pelear sin antes adorar al Señor.
qué nosotros hacemos un tiempo de alabanza y adoración antes de impartir la palabra? Porque primero está el dar. Primero está el dar al Señor. Y Saúl, pasados los 7 días, miraba su reloj, no venía Samuel y dice: yo voy a ofrecer, porque el pueblo ya está rascándose todo para salir a la guerra. Yo voy a ofrecer. Ofrece. ¿Y qué acontece? Llega Samuel y ve que Saúl estaba ofreciendo el holocausto, y Dios le habla a Samuel como profeta y dice: dile a Saúl que por cuanto ha pecado, por cuanto no ha habido temor, reverencia en su corazón, hoy yo he quitado su reinado, hoy le desecho. Hoy. Y Saúl fue desechado por Dios, por su corazón corrupto. Y de ahí Dios le dice a Samuel, le dice: Samuel, deja de llorar por Saúl, Samuel. Deja de llorar por el pasado. Deja de llorar, Samuel. Ya no hay que más llorar por Saúl. Saúl representa para nuestras vidas las elecciones de la carne, del intelecto. El pueblo, al ver su porte, su figura, había elegido a Saúl. Saúl en nuestra vida cristiana representa las elecciones de nuestra carne, de nuestro intelecto. Es pensar que yo sé mejor que Dios y yo debo tomar mis decisiones. Yo soy totalmente responsable y sé cuál es lo mejor para mi vida, y no necesito a Dios, no necesito Biblia, no necesito iglesia, no necesito. Yo soy mejor. Yo fui bien educado. Decidir conforme a la carne. Saúl representa la influencia del mundo. El pueblo de Israel quería un rey porque los demás querían. Porque los demás veían las naciones vecinas y decían: Amón tiene rey, Moab tiene rey, los filisteos tienen rey, nosotros también queremos. Saúl representa la influencia del mundo. Elegir por la influencia del mundo. Mi amado hermano, elegir por la influencia del mundo. Hay gente que no tiene condiciones hoy, pero por mucha propaganda de consumismo que existe, que este teléfono, que este equipo portátil, se endeuda hasta el copete por una influencia. Y deja de dar un vaso más de leche a su familia. Deja de comer mejor por causa de la influencia. Y va decidiendo entrar en cuentas, en deudas, va tomando decisiones por la influencia que recibe del mundo. Saúl, por la influencia. Saúl representa en nuestras vidas cambiar el gobierno de Dios por el de mi voluntad. Es cambiar, es decir, yo reino, yo gobierno en mi vida. Y cuando yo necesite de Dios, yo sé que puedo orar a Él. Pero en cuanto yo tengo controlado el asunto, entonces Dios se queda allá. Pero cuando yo necesite, ahí sí yo voy a buscar de Él. Yo gobierno conforme a mi manera, conforme a mi voluntad, conforme a lo que yo veo, conforme a lo que yo pienso, conforme a la influencia del mundo, conforme al pensar del mundo. Cuando me refiero a mundo, yo no me refiero a personas, me refiero al sistema mundial que por causa del pecado está corrompido. Sistema mundial. A un sistema. Abra conmigo en Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. Quiero leer contigo ese texto. Es muy importante que entendamos para ver lo que representa Saúl en nuestras vidas. Para dejar de llorar por Saúl. Para salir de la influencia de Saúl.
para dejar de pensar. Cuando yo elijo a mi manera, a mi forma, sin Dios, sin Biblia, ahí me sale mejor. O pensar que por causa de mis decisiones, de mi habilidad, soy mejor. Para dejar ese pensamiento. Romanos 8, capítulo 8, versículos 5 al 8 dice así. Disculpen, versículos 5 al 8 de Romanos 8 dice así. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mi amado hermano, ese texto es demasiadamente claro. Nos dicen que los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley, a la palabra de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven conforme a ese sistema no pueden agradar a Dios. No pueden. Los que viven amando a Saúl no pueden agradar a Dios. Saúl desagradó a Dios y Dios lo desechó como rey. Vivir llorando por Saúl es vivir llorando por la carne, por mi elección propia, por el egocentrismo, por la envidia, por la avareza, por la lascivia. Llorar por Saúl. Saúl representa la elección de la carne. Fue el pueblo quien eligió a Saúl, porque vio a las demás naciones. Designios de la carne, enemistad con Dios. Mi amado hermano, hermana, no llores por Saúl. Dios tiene algo extraordinario para ti en esta mañana. Amén. Segundo punto del mensaje, la provisión extraordinaria. Decirle a la persona que está a tu lado, Dios tiene una provisión extraordinaria para ti. Decirle a la persona que está a otro lado, no llores por Saúl. Amado hermano, Dios quiere lo mejor para su pueblo. Por eso Él ha dado lo mejor que Él tenía para su pueblo. Entregó la vida de su propio Hijo en favor de su pueblo. Porque Él ama a su pueblo. Él te ama. Dejes de hacer o hagas algo, Él te ama abundantemente. Él te ama. No porque ores, no porque leas la Biblia, no porque vengas a la iglesia, aunque estés un año fuera sin leer la Biblia, sin orar, Él te ama y nunca dejará de amarte. Y Él ha enviado a Cristo Jesús porque te ama. Su deseo es que estés cerca de Él, pero aunque estés lejos, Él nunca dejará de amarte. Él te ama. Él te ama. Y el deseo de Dios es dar algo extraordinario para su pueblo. En cuanto dependiese del gobierno de la carne, del yo, sin Dios, el resultado seguirá siendo el mismo. El resultado seguirá siendo el lloro. En cuanto yo pienso que soy hábil porque me formé, porque sé realizar lo que hago, porque soy un buen profesional, porque conozco el mercado, porque soy un buen estudiante y sé lo que me conviene. En cuanto yo concentre ese pensamiento en mí, siempre el resultado de mi vida será el lloro. Pero Dios se estaba proveyendo un tiempo extraordinario para su pueblo. Decirle a la persona que está a tu lado, deja que Dios sea tu proveedor. No intentes serlo tú mismo. Deja que Dios sea tu proveedor, mi hermano. Deja que Dios sea tu proveedor, mi hermana, mi amigo, amiga que estás aquí. Él te ama y quiere proveer algo extraordinario para ti.
Simplemente recíbelo, disfrútalo. Mientras Samuel lloraba por Saúl, Dios ya se había provisto a un rey conforme a su corazón para liberar un tiempo extraordinario del Señor sobre su pueblo. En cuanto Samuel lloraba por las decisiones carnales del pueblo, Dios ya se había provisto allá en lo más oculto, en lo más profundo, en donde nadie veía, en donde solo había un pequeño rejado y algunas ovejas. Ahí Dios se había provisto de un rey conforme a su corazón. En cuanto nosotros estamos llorando, lamentándonos, Dios te está diciendo: la noche puede ser larga, mas enseguida viene la mañana sobre tu vida. Enseguida viene el amanecer. El Señor te dice: en cuanto estás mirando y llorando, yo ya me he provisto algo extraordinario para tu vida. Dios ya se está proveyendo algo extraordinario para ti. Y Dios le dice a Samuel: Samuel, deja de llorar por Saúl y levántate, vete a Belén, a la casa de Isaí, porque uno de sus hijos, de uno de ellos me he provisto para rey. Mi amado hermano, anteriormente el pueblo había elegido porque pensaban que ellos estaban aptos para elegir. Y Dios ahora dice: ahora yo les muestro la otra cara de la moneda. Yo me he provisto del rey. No dejaré voz ni voto. Yo me he provisto para el rey de Israel. Porque cuando Dios trae algo para ti, cuando Dios provee algo para ti, no hay nada, mi amado hermano, no hay nada de lo que tú y yo podamos hacer que pueda ni siquiera alcanzar el 10% de lo que Dios tiene para tu vida, mi amado hermano. Y Dios dice: yo me he provisto un rey. Vete, Samuel, vete a la casa de Isaí. Y Samuel fue a Belén, a casa de Isaí, para ungir al futuro rey de Israel. Y el texto que usted y yo leímos dice que primeramente pasó Eliab, un muchacho de un buen parecer, de una buena estatura. Y Samuel dice: de cierto ese es el rey de Israel. ¿Por qué Samuel había dicho eso? Porque él había sido influenciado por la manera de pensar el pueblo. Porque Saúl era un tipo imponente, igual que Eliab. Y en su concepto, en su pensamiento, en su concepto de rey estaba la figura de Saúl. Él aún estaba llorando por Saúl. Y Dios le dice: Samuel, que caiga eso por tierra, Samuel. Dios no mira lo que ve el hombre. El hombre ve lo que está enfrente de sus ojos. Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Dios mira el corazón, Samuel. De ahí pasó el segundo, Abinadab, pasó Sama, y pasaron los 7 y ninguno de ellos fue. Ninguno de ellos. Y de ahí Samuel pregunta a Isaí: Isaí, ¿hay alguien más? ¿Hay algún hijo más? ¿Hay alguien por lo menos que está en camino? No puede ser que yo haya venido hasta aquí y ninguno de estos son. Y ahí dice el versículo, vamos al texto en el 15, 1 Samuel 16, disculpe, en el versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Aleluya. Diga conmigo así: queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Isaí se había olvidado en el sentido de dejar de lado a David, porque él era el menor y porque él estaba cuidando de las ovejas de su padre. Y Samuel, de parte de Dios, pregunta a ese padre: ¿hay alguien más? Porque a los 7 hijos él había santificado, pasado por un proceso para traer delante del profeta, para ungirle y orar, o para orar por ellos, para luego, según la indicación de Dios, ungirle como rey. Y ninguno de los santificados había sido elegido. Ningunos. Ahí usted entiende mejor cuando la Biblia dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Una base bíblica para entender un poco más. Y Isaí le dice:
Si hay uno, queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Y es aquí en donde radica la provisión de Dios, mi amado hermano. Es aquí donde radica lo central de ese mensaje en esta mañana. David era el octavo hijo de Isaí. Número 8 en la Biblia significa recomienzo. Al séptimo día Dios acabó toda la obra. Número 8 significa un recomenzar. Al octavo día usted recomienza su semana. El séptimo día es el día sábado. Hoy es el día octavo, domingo. Un recomienzo. Número 8 en la Biblia significa recomienzo. Y Dios quería recomenzar la historia de Israel. Dios quería recomenzar, pasar de algo ordinario, común, usual, a un tiempo extraordinario, a un tiempo según su identidad en Dios. Mi amado hermano, este año es un recomienzo para esta iglesia, para tu vida. Mi amado hermano, Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Dios quiere hacer algo nuevo en tus negocios, en tu familia, con tus hijos, con tus padres. Dios quiere recomenzar. Dios quiere que salgas de lo usual, de lo común, de lo ordinario. Dios quiere llevarte a lo extraordinario, mi amado hermano. La provisión de Dios consiste en levantarte a ti para quitarte de lo común y llevarte a un recomienzo, a un tiempo extraordinario. David era el octavo. Y David, conforme a su padre, dice: hay aún un hijo, el menor. El menor aquí significa ser siervo. La Biblia dice, palabras santas del Señor Jesús, dice: aquel que quiera ser el mayor, sea el menor, el que sirve. Jesús dice: el mayor en el reino de los cielos es el menor, es el que sirve. Y Dios se había provisto de un rey, se había provisto de algo extraordinario, porque Él tomó el menor, Él tomó el siervo para sí, mi amado hermano. De esa misma manera, Dios está buscando corazones de siervos. Dios está buscando hombres y mujeres que no quieren aparecerse, que no quieren una plataforma, que no quieren un estatus, que no quieren mostrar que son alguien en la vida. Dios quiere corazones simples que digan: Señor, queremos servirte, y aunque nadie vea lo que yo estoy haciendo, te amo y te seguiré amando y te seguiré sirviendo y dando mi vida por mis hermanos. Dios está buscando esos corazones. Dios está buscando gente que, así como dice la palabra, que cuando da con tu derecha, que tu izquierda no sepa. Que cuando andes en ayuno, en oración, no salgas a proclamar, a tocar trompetas. Que solo Dios sepa. Que solo Dios sepa. Que solo Dios sepa. David era el menor, el siervo. E Isaí dice: el menor, el que apacienta las ovejas. Apacentar las ovejas es sinónimo de amor. Cuando Jesús se presenta a Pedro, destrozado de corazón, Jesús le dice: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, yo te amo. Por 3 veces. Y Jesús le dice: Pedro, si tú me amas, ve y apacienta mis ovejas, Pedro. La manera en que tú me demostrarás tu amor es apacentando mis ovejas, Pedro. Es apacentando mis ovejas. Pedro, la manera en demostrar que amas a Dios a quien no ves es apacentando las ovejas, es amando a tu prójimo a quien ves, es dando tu vida por causa de la hermandad, es dando tu vida por causa de Cristo y de su iglesia, de su novia, de tu hermano. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, te amo. Ama a tu hermano primeramente y demuéstrame que me amas. David estaba en el fondo, cuidando y apacentando las ovejas. Y la Biblia dice que él, cuando venía un león, un oso, él los quitaba aún de las garras y de la boca, la oveja de su padre. Y él los guardaba y vencía a todo depredador. Es eso lo que usted y yo debemos hacer.
con las ovejas del Señor Jesús. Es eso, mi amado hermano. Es amarlos. Y así como David pastoreaba y apacentaba las ovejas de su padre, usted y yo somos llamados para ser apacentadores de las ovejas de nuestro Padre Celestial. Para amar, para amar. Por eso la Biblia dice que debemos hacer el bien primeramente a los de la familia de la fe. A los de la familia de la fe. Es tu familia, es tu sangre, es tu hermano, es la iglesia comprada y redimida por la sangre de Cristo. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Mi amado hermano, esta fue la provisión de Dios. En el tiempo de David, para resumir y concluir, Israel vivió un tiempo de mucha lucha. Y muchos ven mucha sangre, mucha lucha, pero no ven que todos sus enemigos fueron sojuzgados y él los venció a todos. En el tiempo de David, el dominio de Israel se extendió y él venció a todos sus enemigos, a todos ellos. Cada batalla que tenía, él los venció. Mi amado hermano, ese es el proyecto y la tipología de Dios para su iglesia. Que todo lo que se levante en contra de usted, usted pueda vencerlo, usted pueda derrotarlo, porque hay alguien que le marcó con su sangre, que es Jesucristo de Nazaret, y le destinó para ser más que vencedor, mi hermano. Un tiempo victorioso, el tiempo del rey David, un tiempo de gloria. Y mi amado hermano, esa fue la provisión de Dios, un recomienzo, un corazón siervo, un corazón lleno de amor por Dios. Por eso David, al escribir el Salmos 23, al escribir el Salmos del pastor, él dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Porque él había vivido eso, y porque él veía sus ovejas bajo su cobertura, y él sabía que si él era el pastor de sus ovejas, nada le faltaría a sus ovejas. Junto a aguas de reposo los pastorearía, en pastos delicados los haría descansar. Porque él había recibido de parte del Señor. Mi amado hermano, Dios está levantando una generación de David para liberar un tiempo extraordinario sobre esta iglesia, para liberar un tiempo extraordinario sobre esta nación. Dios está buscando, como dice su palabra, sus ojos pasan por toda la tierra, buscando un corazón como el de David. Dios está buscando personas que se creen hábiles, personas que se creen la última botella de gaseosa en el desierto, personas que se creen súper habilidosos. Dios está buscando corazones como el de David. Dios está buscando corazones como el de David. Y Dios en este tiempo, mi amado hermano, está levantando una generación de David para liberar un tiempo extraordinario para la iglesia del Señor. Y yo quiero concluir, mi amado hermano, diciéndote a ti que todo este mensaje va para ti y va para mí. Y el mensaje es: tú puedes ser la provisión de Dios para que un tiempo extraordinario sea liberado sobre esta iglesia, sobre esta ciudad, sobre esta nación. Tú eres la provisión de Dios. Tú eres el David de Dios. Tú eres la elección de Dios para liberar un tiempo extraordinario sobre esta nación. ¿Usted desea levantarse como un David en esta casa, en esta nación? Amén. Aleluya. Entonces levántese en fe, colóquese en pie conmigo.